Ah, ok. Sí se Bueno, oye. vamos a empezar. Entonces, la plática es acerca de los neuromitos. Y pues bien, en la plática vamos a abordar un artículo científico que se publicó acerca de los neuromitos en México, en el ambiente académico mexicano, y aparte vamos a ver otros conceptos que me parece importante destacar. Si tienen algún comentario, pues ahí me ponen la manita para darles la palabra o que Juan Carlos les dé la palabra. Entonces, pues este tema de los neuromitos ya tiene tiempo que ha sido estudiado, sin embargo, pues este artículo que encontré, vamos a empezar, que es de la prevalencia de neuromitos en el ámbito académico mexicano, pues es del 2024 y vamos a empezar con esta frase que me gustó que dice: ante la verdad, hay tres categorías de personas: aquellos que la anhelan, que son los menos; aquellos a quienes no le importa, que son los más felices; y aquellos que ya la tienen, que son los más peligrosos. A mí me parecen más peligrosos los que no tienen la verdad, porque pues la ignorancia es peligrosa, pero pues sí. La ignorancia, pero también la ignorancia pues ayuda a tener más tranquilidad. Y uno de los datos en cuanto a los neuromitos o a la pseudoinformación, pues es que la gente que sabe menos, pues es la que habla más, ¿verdad? Y esto colabora también con estas cuestiones de que se hagan mitos. Este estudio lo hicieron en México y hubo 290 participantes y querían saber qué tantos neuromitos, o sea, qué tanto el personal creía en estos neuromitos. Vamos a empezar. Los neuromitos son conceptos erróneos que se originan a partir de la mala interpretación o distorsión de los hallazgos de la investigación sobre el cerebro en la educación y en otros sectores. Estos neuromitos pues se utilizan más en educación porque pues las escuelas privadas pues dicen cosas para tratar de tener más clientes y pues en eso se llevan la mitad de la información y se empiezan a hacer estos mitos o se empiezan a hacer estas verdades a medias, ¿no? Em, la razón por la que empiezan estos neuromitos son porque cuando se presenta la información en los medios impresos o en los medios de internet, se pone poca información porque no se puede poner toda la información porque hay estudios pues que tienen muchos detalles. Entonces, al poner menos información hace que se preste más a interpretaciones o a que se empiece a, pues, a desvirtuar la información o se empiece a modificar. Y la segunda, pues, es vender, porque todos hemos visto que, pues, quieren vender, que seas más inteligente, que tengas más capacidad de memoria, que leas más rápido. Y es un tema que a mí me gusta mucho porque yo vivo en Mexicali, Baja California, y, ay, cómo hay cosas, no reguladas y cosas que no están apegadas a la ciencia, y hay muchas personas que siguen creyendo estas cuestiones de neuromitos. Y es algo que también en Estados Unidos, pues, tiene poca regulación, porque a veces, servicios de salud mental que deberían estar regulados por, organizaciones de salud mental, están reguladas por cuestiones de empresas o, empresarios. Entonces, pues, el empresario a veces no está tan regulado ni tan o sea, no se revisa entre pares, que es algo que también lo que se dice, ¿no? No se revisa entre pares si es verídico, si es efectivo, pero mientras pues, sea un negocio, pues va. Entonces, en Estados Unidos también hay cosas que se dicen que no son ciertas. Entonces, vamos a seguir. Y la ciencia no es la única responsable de la aparición de estos mitos. A menudo es difícil comprender todas las sutilezas de los hallazgos de un estudio y más aún sus protocolos y detalles metodológicos. Sin embargo, la naturaleza humana a menudo se contenta con explicaciones rápidas, simples o inequívocas. Incluso se deleita con ellas.
Y eso conduce a interpretaciones erróneas, extrapolaciones cuestionables y, ay, déjenme ver esto de aquí. Y pues ideas falsas. Y ahí puse una imagen de un maguito, ¿no? De un mago. Y sí, aparte que la cultura de nosotros como mexicanos, pues es que nos gusta lo mágico, ¿no? Lo que pasa y no sabemos ni por qué pasó, pero pasó. Y y a mí se me hace muy interesante, pues porque cuando nosotros vamos a querer atacar estas creencias, pues necesitamos conocerlas para empezar, necesitamos conocer cómo funcionan. ¿Ok? De las creencias que manejaron en este estudio son las siguientes: que las personas aprenden mejor cuando reciben información de acuerdo con su estilo de aprendizaje, ya sea auditivo, visual o kinestésico. Entonces, esto fue algo que se dijo en su tiempo y se quedó. O sea, se empezó a decir en cuanto a las escuelas para adaptar, para hacer más material, pero pues es una idea que todavía permanece en los maestros actuales. También que los humanos solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Pues esto ya está desmitificado porque pues hay estudios cuando operan a los pacientes o cuando realizan procedimientos en los cuales pues no se ha comprobado que esto es erróneo. En promedio, que los niños tienen el cerebro más grande que las niñas son generalmente más inteligentes que los niños, o que la educación diferenciada ofrece ventajas. También que el hemisferio derecho es el hemisferio emocional, creativo, artístico, y que el izquierdo es el racional, calculador y matemático. Esto se empezó debido a que hay teorías en neuropsicología, en neurología, acerca de la localización de estos procesos. Pero pues esta creencia, pues digamos que es más radical, ¿no? O sea, sí se sabe que dependiendo del área del cerebro donde ocurre el daño, se infiere que va a estar afectado cierto proceso, pero pues no se puede ser tan radical de decir que un cerebro se dedica un hemisferio y el otro hemisferio. Además, que unas personas desarrollan más el cerebro izquierdo que el derecho, como para decir, como estilo de personalidad, ¿no? Como, yo tiendo a ser más emocional, entonces soy más del hemisferio derecho. Y también del cerebro triuno, que hay una parte animal o instintiva, luego la límbica emocional y la cognitiva racional, que sí tiene cierto de verdad, o sea, sí hay una parte muy instintiva, partes del cerebro muy instintivas, el tallo y las áreas límbicas, pero pues el chiste de los mitos es que tienen poca verdad y poca mentira o poca distorsión. Entonces de ahí pues a decir esto pues ya es otra cosa, ¿no? También que los hombres son más visuales, o sea, tienden a tener mayores habilidades como visuales, y las mujeres más auditivas, que también puede deberse básicamente a lo que pide el ambiente, ¿no? A lo que pide pues sí, el contexto. Ujú. Y que podemos enfocar nuestra atención en varias tareas al mismo tiempo. Pues esto también ya se comprobó que no, que al contrario, que pues debe haber una organización de los procesos atencionales y una focalización para ejercer y gastar menos energía. Otros de los mitos es que las mujeres pueden hacer varias actividades al mismo tiempo y los hombres no, lo cual pues es erróneo. El consumo de azúcar provoca hiperactividad y reduce la atención, sobre todo en los niños. Ya se comprobó que no. Escuchar música clásica, por ejemplo, Mozart, aumenta las capacidades cognitivas. Los videojuegos violentos generan niños y adolescentes violentos y el café mejora la concentración. Entonces, estos fueron los neuromitos que se estuvieron poniendo, y se les ponía una escala y ellos contestaban cuál creían y cuál no creían. Dentro de los resultados se encontró que el 96,6 de los que respondieron
sí consideraban como válidos los estilos de aprendizaje. Cabe recalcar que esta escala, este estudio se hizo en una universidad y no hubo, lo interesante de este estudio es que no hubo diferencias entre las personas que tenían licenciatura y las que tenían algún posgrado. Entonces, los neuromitos en el ámbito universitario están, y están en todos lados, y están ya sean estudiantes de licenciatura o estudiantes de maestría. Ese fue el neuromito con más capacidad, con más porcentaje, siguiéndole el de los hemisferios y el del cerebro triuno. O sea, tenemos que el estilo de aprendizaje fue con un 96.6, el de los hemisferios con un 90.7 y el triuno un 89% dijeron que sí era cierto. Y de los mitos, como los que tuvieron menores porcentajes fueron que los hombres son visuales y las mujeres tienden a tener más capacidad o sea, más de comprensión auditiva, que los hombres tienen más grande el cerebro que las mujeres, o que la educación debe ser diferenciada, o sea, que deben de estar separados los hombres y las mujeres. Voy a ver aquí. Ujú, Miguel González. Ok. Ujú. Y el artículo menciona que los mitos o o sea, mitos, sin importar el género, la edad o lo académico, están y siguen estando vigentes. Ajá, es importante que, o sea, es importante decir que aunque eran personas sin un entrenamiento académico formal o que también o estaban en la universidad, igual tenían esos mitos. Y también había maestros que ya tienen herramientas pedagógicas que pueden estar relacionados con las neurociencias y igual creen estos mitos. Entonces, a ver, es importante decir que estos neuromitos se tienen que estudiar en México y en todos los lugares para, para que los maestros puedan tener mejores clases, que puedan tener mejores expectativas, que puedan tener una actividad docente mejor. Pero yo lo que creo es que el área de divulgación científica pues tiene que ser más extensa, tiene que atender a muchas personas para empezarles a comentar qué sí y qué no es cierto y cómo reconocer este tipo de información. Otros de los mitos que se tienen son: hay que beber mucha agua, de lo contrario el cerebro se encoge, el omega 3 y el omega 6 ayudan al rendimiento académico, el desarrollo del cerebro termina al entrar a la secundaria, las habilidades cognitivas son hereditarias, los entornos llenos de estímulos ayudan a los niños a aprender, el cerebro se apaga mientras la persona duerme, entre otras afirmaciones falsas. Y la conclusión es que los neuromitos prevalecen en México no solo entre los estudiantes, sino también entre la comunidad docente, independientemente del nivel educativo. Y algunos neuromitos, como los de las vías de aprendizaje diferenciadas o 3 cerebros en uno, ya se han naturalizado. Es decir, lo consideran verdaderos. Pero pues sin haber sido adecuadamente analizados. Ahora vamos a ver un poco de mitos neuropsicológicos. Dentro de los mitos neuropsicológicos tenemos que cuando se hace una evaluación neuropsicológica, podemos llegar a pensar que los pacientes y los familiares nos van a informar de manera precisa los síntomas cognitivos. Y esto es
a veces falso, ya que el informe de los pacientes y sus familiares es subjetivo y a menudo no coincide con los datos objetivos, o sea, con las pruebas o con las observaciones del neuropsicólogo. Por ejemplo, los pacientes y sus familiares pueden no tener una idea clara de la existencia de deterioro cognitivo y atribuirlo falsamente al envejecimiento normal, el estrés, los efectos de la medicación u otras variables. Esto puede conducir a un diagnóstico tardío, a la pérdida de oportunidades de tratamiento y a un retraso en la capacidad de planificar necesidades futuras. ¿Ok? Y por otra parte, los pacientes pueden patologizar sin saberlo los cambios normales relacionados con la edad y convencerse de que tienen un trastorno neurocognitivo a pesar de que los datos de las pruebas son normales, lo que da lugar a un tratamiento innecesario en ausencia de datos neuropsicológicos. En otras situaciones, un paciente puede estar motivado por incentivos externos, para informar falsamente de los síntomas cognitivos, que ya lo vimos que son pacientes que fingen, o que simulan. Sin el uso de pruebas neuropsicológicas con medidas de validez integradas, puede producirse un diagnóstico y una utilización de servicios innecesarios. El mito número 2 en neuropsicología. Las herramientas de detección cognitiva son suficientes para diagnosticar trastornos neurocognitivos. Esto es falso, ya que la interpretación de las puntuaciones en las herramientas de detección cognitiva puede no tener en cuenta suficientemente las variables que influyen en la interpretación, como la edad del paciente, el nivel de educación, la etnia y las capacidades sensoriales, incluso si los datos se interpretan con precisión. Las herramientas de detección cognitiva, dada su brevedad, a menudo no proporcionan una sensibilidad o especificidad adecuadas. Esto se refiere a que hay médicos que, y pues sí, se utiliza mucho en geriatría y en neurología, cuando a veces se aplican pruebas de escrutinio o de cribado, donde son pruebas que son para detectar si el paciente pues sabe lo que tiene que saber y hace lo que tiene que hacer de acuerdo a su edad. Entonces, ya tenemos el MOCA, que la máxima puntuación es de 30, entonces si tiene menos de 26, pues nos indica algo, nos indica que algo está mal, pero para eso es la evaluación neuropsicológica, para evaluar todos los procesos de los pacientes y saber exactamente en qué está fallando. En neuropsicología también lo decimos como que es una prueba que se aplica al principio, ves en qué falló, en qué proceso, y ya en la evaluación neuropsicológica, pues te vas sobre ese proceso y empiezas a utilizar más pruebas para comprobar tu hipótesis y descubrir qué proceso está implicado en que el paciente falle. Ujú. El mito 3, que los trastornos neurocognitivos se pueden diagnosticar adecuadamente con neuroimagen. Pues esto no es correcto, ya que algunas afecciones neurocognitivas pueden no tener hallazgos estructurales asociados, como el TDA, problemas de aprendizaje o deterioro cognitivo leve. Y además los hallazgos estructurales a menudo no son útiles en el diagnóstico diferencial, como pues hay enfermedades que no se van a ver en las neuroimágenes, ¿no? Y esto es importante porque dentro de los mitos actuales de la psicología y de los trastornos del neurodesarrollo en México, pues les piden a los niños eh, profesionales que no, bueno, profesionales o pseudo profesionales, pues les piden estudios que no les van a ayudar ni en el diagnóstico ni en el tratamiento. Hay niños autistas que les piden o sea, imagen de resonancia que no, pues no va a aportar nada. Y pues esa es parte de la desinformación y de los neuromitos que pues que tienen que irse acabando, ¿no? Y cada cierto tiempo salen nuevos estudios y salen nuevas maneras de hacer que las personas gasten y pues esos estudios no les dan información. Entonces, pues en el mito 4 tenemos que
la evaluación, la evaluación neuropsicológica implica una interpretación simple de los datos de las pruebas. Esto se me hizo muy importante porque esto, dado el alcance que ha tenido el Internet en las últimas décadas, pues todas las personas pueden buscar pruebas por Internet y llenarlas y quererse diagnosticar. Entonces, pues ahí es un fallo que se ha tenido. Y también por el COVID hubo muchos estudios que antes se hacían, antes se hacían de manera presencial y como estaba lo del COVID y se empezó a trabajar más de manera remota, pues a veces se tenían que cuidar mucho que las pruebas no se las quedaran los pacientes o pues sí, o sea, que no tuvieran acceso a esa información. Incluso hubo una vez que el MOCA me parece que se puso en internet, y pues las profesionales dicen como que pues no estén compartiendo estas pruebas porque pues las personas las interpretan cada quien las interpreta como puede y de acuerdo a lo que sabe. Entonces, es importante que la interpretación de los datos de evaluación neuropsicológica requiera un amplio conocimiento de las pruebas psicométricas y un análisis experto. Ujú. Ay, Diosito santo, a ver, déjenme ver esto. Ujú. Voy a corregir la diapositiva un momento. No se escucha, tiene el Ay, micrófono perdón. apagado. Gracias, Gracias. gracias por decirme. Es importante que esta persona pues haya estudiado y sepa ¿cómo se dice? Cómo interpretar estas pruebas. Algo básico como qué profesión tenía la persona, qué mano utiliza. Hay muchos errores que pueden pasar por no preguntar los datos bien y a veces uno cree que descubrió cosas muy importantes y lo único importante era que la mano con la que hizo la prueba la persona no era la mano dominante. Entonces, cosas así tan sencillas pueden hacer que una cosa parezca otra cosa. Entonces, por eso es muy importante que estas pruebas no se tomen así, no se estén interpretando por personas que no saben de datos. Ujú. Y también, ay, es que se pone la barrita esta. Ujú. Y que la evaluación neuropsicológica es una ciencia blanda que no es tan válida como los métodos médicos. Esto, la evaluación neuropsicológica es altamente confiable y válida. Las medidas de validez son iguales o más sólidas que las pruebas médicas, incluidas las imágenes neurológicas. Estos mitos están más enfocados a los médicos, a cómo el neuropsicólogo puede trabajar con los médicos y cómo se entrega este reporte y cómo puede apoyar evaluación neuropsicológica. Y sí es importante porque cuando se hacen los diagnósticos médicos, pues una parte del rompecabezas es esta evaluación neuropsicológica donde decimos si tiene depresión, si no tiene depresión, si hay algún trastorno, si hay algún problema de la escritura, del cálculo, de la atención, y pues todo va encuadrándose, ¿verdad? Y es válido. Algo también que me comentaba mi maestro que se me hace muy importante era que el neuropsicólogo se tiene que ¿cómo se dice? O sea, uno se tiene que hacer responsable del diagnóstico que da y tiene que sentirse fortalecido con el ojo clínico, porque pues lo que analiza el neuropsicólogo pues es la conducta con este abordaje neuropsicológico. Y si alguien, por ejemplo, hubo una vez que le dijo un doctor como que, oye, yo tengo la prueba, yo tengo la resonancia.
Y ya mi maestro le dijo, pues yo tengo al paciente y yo le estoy preguntando al paciente y lo que yo evalúo dependiendo de lo que me conteste y dependiendo cómo me conteste. Entonces eso es algo que pasa mucho, que a veces hay pruebas a lo mejor médicas que parecen que tienen su relevancia porque todo es relevante, pero también el análisis detallado de la conducta del paciente, de las respuestas, es válido, es suficiente y con las pruebas adecuadas, pues da información acerca de su diagnóstico. Entonces no se tienen que hacer resonancias, o sea, se tiene que tener cuidado y cautela en pedir este tipo de estudios si no son necesarios. Ujú. Y algo también que quise agregar es que últimamente están pidiendo el mapeo cerebral para autismo, para diagnosticar autismo. Entonces, no sé si allá Juan Carlos lo estén pidiendo, pero aquí sí me pasó que me dijo un papá que lo iban a diagnosticar. Para empezar, el niño tenía 2 años y medio y que le dijeron que se esperara hasta los 3. ¿Quién sabe a qué se iban a esperar? Y también me llamó la atención eso, que le pidieron un mapeo cerebral. Y ya le dije, ah, para hacer el diagnóstico. Sí, para hacer el diagnóstico de autismo. Y yo, y ya le dije, oiga, pues no, yo creo que tiene que ir a buscar otra opinión porque no, este, comorbilidad, o sea, para ver si tiene, epilepsia o crisis convulsivas. Pero sí, lo comenté con otra amiga psicóloga y sí me comentó. Sí, es común las crisis convulsivas en el autismo, pero a veces, pues parece que pero para diagnosticar autismo, pues, o sea, como una sola estrategia diagnóstica, pues sí le hace falta más cosas. Entonces, los piden para el autismo, para alteraciones del lenguaje o del comportamiento, emocionales como la depresión y la ansiedad. Pero pues es una parte del diagnóstico, no lo es todo. Y lamentablemente a veces piden solamente eso para hacer el diagnóstico de autismo cuando lo que se tiene que aplicar pues es una escala del desarrollo y una escala de autismo para ver qué tiene y qué hace y qué no hace el niño, ¿no? Mm. Otro de los mitos que se tiene es que los niños aprendan a leer antes de los 6 años. Entonces, eso lo he visto también en escuelas que le dicen, no, desde los 4, desde los 5 años vamos a empezar a que lea tu hijo. Y es algo que está muy arraigado en los ochentas, en los ochentas, porque este, antes se usaba como que yo no sé qué pensaban la gente que entre más rápido leyera mejor. Y pues ya es algo que ya se ha descubierto, ha habido más información que dice que no, que hay procesos neuropsicológicos, que hay procesos de percepción que se van desarrollando a su tiempo y que el niño tiene de los 6 a los 8 años para consolidar la lectoescritura. No es necesario ni es relevante que un niño aprenda a leer y a escribir antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque su cerebro no está preparado para eso. Entonces, también en respecto a esto, pues hay países que enseñan a cierta edad, Finlandia que a los 7 años y que cada quien tiene sus métricas. Sin embargo, pues sí, como que una florecita que va creciendo, pues va echando la flor de los 6 a los 8 años. No tiene por qué echar flor de los 4 a los 6 años. Entonces, y algo que se puede generar si se le forza a un niño a esto de la lectoescritura, pues es que sufra un rechazo, que tengas más falta de ortografía o sentimientos de frustración, baja autoestima, pérdida de interés por la lectura y desmotivación, porque claramente lo estás poniendo a hacer algo que no está preparado y se va a equivocar más de lo habitual y pues va a sufrir. Sumándole que la lectoescritura es un proceso psicológico secundario, o sea, se lleva a cabo a través de la repetición y a través del acompañamiento. Entonces, también tenemos muchos niños que dicen como que es que tiene dislexia o tiene un problema del aprendizaje, pero nunca nadie se ha sentado con el niño a darle una enseñanza buena. O sea, también tenemos mucho esto con los niños de la pandemia, o sea, que aprendieron a leer, escribir en la pandemia, que Dios mío,
pues digamos que no es una enseñanza, em, pues ya apta, sana, porque la lectoescritura necesita pues al maestro, necesita al niño, actividades una y otra vez, repetición hasta que le sale. Y pues con la pandemia, pues muchas de esas cosas no pasaron, sumándole lo de las computadoras y entonces tenemos más niños con estos desfases, pero no necesariamente con un trastorno de aprendizaje. Mm, Seguimos. Y la realidad es que la lectoescritura es un proceso que se da acompañado, que se tiene que dar de los 6 a los 8 años. Un precursor o algo que nos va diciendo si un niño puede tener problemas de dislexia es que tengan dificultades para denominar, o sea, para decir el nombre de las cosas de manera rápida. Eso es algo que vimos ahí y que se les pide que empiece a decir, dime estos animalitos. Entonces el niño tiene que decir pato, cocodrilo y no sé qué. Y cuando lo hace de manera más lenta que sus pares, pues digamos que ahí podemos empezar a tener una alerta de que puede tener un problema de dislexia. Y ujú, seguimos. Otro mito es que solo los problemas de memoria nos anuncian un trastorno neurocognitivo. ¿Ustedes qué piensan? O sea que todos los pacientes que tienen un problema de demencia llegan con la queja de, se me están olvidando las cosas, se me olvidó la comida en la cocina, se le olvidó la receta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que todos los pacientes llegan así? Ok, no, muy bien. Pues no. Este, Algunos trastornos neurocognitivos empiezan con problemas de personalidad, que se vuelven personas que son más impulsivas o al contrario se vuelven como más callados. Y la evaluación de una demencia incluye la personalidad, los aspectos de memoria, aprendizaje, habilidades visoconstructivas y todo esto para mejorar la calidad de vida de los pacientes y explicar a sus familiares es importante, algo que estaba estudiando es que la importancia del diagnóstico, o sea, la importancia de decirle a la familia, tu familiar tiene este diagnóstico, esto es lo que puede pasar, la siguiente fase va a ser así, la siguiente fase se va a ver de esta manera, y ya que uno que le da a los familiares esta información, ya los familiares se quedan más tranquilos. Y parte del trabajo del neuropsicólogo, pues es esta psicoeducación de explicarle al familiar qué enfermedad tiene, cómo se va a ir desarrollando, de qué se acuerda, de qué no se acuerda, cómo tratar a este paciente que a lo mejor tiene más enojo o se presenta más impulsivo. Ese es uno de los trabajos del neuropsicólogo en las demencias. Y también como lo checamos en el mito anterior de que decía, no, los familiares siempre van a reportar las quejas de los pacientes o van a ser objetivos, pues algo que es muy importante detallar es que nadie puede identificar algo que no lo conoce. O sea, hay muchos familiares que dicen, no, mi mamá se acuerda de todos los rezos y se acuerda de todas las cosas que pasó hace mucho, no se le olvida leer los rezos y pues es importante diferenciar los tipos de memoria. La memoria, hay una memoria que es que es de largo plazo y hay una memoria que incluso ya casi es como procedural, la del rosario, los que saben el rosario ya casi se lo saben así y se lo dicen y lo dicen y lo dicen. Aunque hay religiosas que también en procesos demenciales empiezan a olvidar estos rezos o precisamente empiezan a perder la capacidad de aprenderse nuevos rezos. Y ahí es donde está la alerta. Problemas de coordinación, ajá. Por ejemplo, a veces el Alzheimer involucra también temas motores, que a veces el Alzheimer se presenta como algo exclusivamente de memoria biográfica, pero tiene demás características. Ujú.
Y aquí reside la importancia de la evaluación, pues en que se evalúe todo del paciente, a la personalidad, los aspectos de memoria, habilidades visoconstructivas, si tiene depresión, si está pasando por algún evento, a qué se dedicaba, todo. Ujú. Otro mito son estos programas que te dicen, mejora tu memoria a través de algún curso, de algún CD, y contrario a una creencia popular, la memoria no es infinita. Esto se debe a que la información se almacena en redes neuronales cuyo número es en sí mismo finito, aunque es enorme. O sea, tenemos tope, no nos podemos acordar de todo. Hay de hecho un documental muy padre de la memoria de que hay una persona que tenía una enfermedad que se acordaba de todo. Entonces no podía, digamos, como que limpiar o vaciar esta memoria y si su marido le dijo algo, se acordaba siempre y pues vivía atormentada. Entonces la memoria es muy bonita en ese sentido de que a veces nos hace recordar las cosas que son importantes y vamos haciendo este filtrado y vamos teniendo cierta capacidad. No, o sea, no es sano también acordarse de todo. ¿Mm? La creencia también que es aprende mientras duermes. Esto se tomó de la Segunda Guerra Mundial, cuando los espías tenían que aprender de manera rápida los dialectos, acentos, hábitos y costumbres de los países a los que fueron enviados. Y este estudio está muy bonito porque, aparte de pues toda la información que salió en la Segunda Guerra Mundial acerca de, pues de psicología y de neuropsicología, pues también se tiene esta información de que hacían estudios donde ponían a las personas dormidas y les ponían estos audios a ver qué tanto se acordaban. Y muchas personas sí se acordaron, sin embargo, ya cuando empezaron a ser más específicos con las limitaciones, encontraron pues que estas personas no estaban del todo dormidas, que estaban semiconscientes y que pues ya llegaron a la conclusión de que las personas que tenían más motivación son estas personas que les iba mejor. Y también fue una información muy importante en relación a los idiomas, a que dependiendo del idioma, o sea, dependiendo de la situación en la que estaban, pues personas se tenían que aprender idiomas y tenían que hacer acentos, pues en un periodo corto de tiempo. ¿Ok? Y este es un mito muy bueno. Si le das medicamentos a una persona para el TDAH, se hacen adictos. Y pues no. El TDAH solo es una de las enfermedades mentales que pueden derivar en abuso de sustancias y con el tiempo en adicción a las drogas y alcohol. Esta afección de salud mental implica la incapacidad de prestar atención y afecta la productividad diaria, la forma en que se alcanzan las metas y las expectativas que se tienen de la vida. Cuando yo les explico a los papás acerca de esto, se los trato de explicar cómo. Si el niño no aprende a regularse, no aprende a esperar, no aprende a llevar a cabo una serie de objetivos con reglas establecidas, no le va a enseñar a su cerebro a detenerse. Y si no le enseña a detenerse, es más probable que sea propenso a las adicciones. Entonces, al contrario, un niño que no ha sido tratado para el TDAH es más probable que que tenga este tipo de conductas de riesgo en cuanto a las adicciones. Ujú. Y eso también, pues, esto de los medicamentos también, pues, con la depresión, ¿no? Porque hay muchos papás que también dicen que si le dan medicamento, pues, se van a hacer adictos. Que sí se ha hablado de que hay un proceso de cuando se le da medicamentos, pues cuando se retira los medicamentos, sí tienen este síndrome de abstinencia, pero pues digamos que es lo esperado, ¿no? Porque es un medicamento y pues el medicamento causa eso. ¿Mm? Ujú. Otro mito es, un niño solo puede aprender un idioma a la vez. También erróneo el mito de que primero hay que hablar bien la lengua materna antes de aprender una segunda lengua se va contrarrestando por los estudios que demuestran que los niños que dominan dos lenguas comprenden mejor la estructura de cada una y las aplican de forma más consciente. Esto sí pues es un mito que se confunde también, dicen.
A mí me ha pasado que dicen, es que se confunden. No, pues el cerebro tiene muchísima capacidad para aprender 2 idiomas. Cabe aclarar que, aparte de que se creen estos mitos de que el cerebro solo puede aprender un idioma a la vez, otro de los mitos es que, o no de los mitos, sino como limitaciones, pues es que el niño tiene que tener un acento perfecto o los papás tienen que tener un acento perfecto. En esto del aprendizaje de los idiomas, como que hay mucha información y hay muchos mitos y pues realmente o sea, no es verídico y al contrario, se tiene que pues hacer lo que se pueda para que el niño aprenda otras lenguas. Y en cuanto a estudios que se han hecho con personas bilingües, han determinado que cuando se les hacen pruebas de vocación, tienden a tardarse más. O sea, los monolingües tienden a dar información de manera más rápida y los bilingües tardan más. Pero pues digamos que ya es una característica, no es que sea malo o bueno, sino es empezar a caracterizar. Mm. Otros mitos, que el TDA desaparece en la adultez. Pues, según Barclay, hay un porcentaje de niños que sus habilidades se vuelven suficientes para lidiar o para afrontar el trastorno, pero hay otros niños y que se vuelven adultos y que siguen con estos problemas. O sea, en neuropsicología se le llaman estas funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, Barclay dice que hay niños que con un buen entrenamiento, con un buen medicamento, con un buen seguimiento por parte de los padres, empiezan a gestionarse mejor y digamos que dice como que outgrow, ¿cómo se dice? Como que crecen, o sea, es más su capacidad de gestionar que el TDA, pero pues hay otros que no, y son los adultos con TDAH, que le dijeron de pequeño que era muy distraído o que era muy inatento, y sí, y lo sigue siendo de adulto, no hay de otra. Otro mito es que las personas con altas capacidades dejan de hacerlo en la adultez. También hay más información en cuanto a las altas capacidades y pues no dejan de tener estas capacidades en la adultez, o sea, siguen teniendo esta inteligencia por arriba del promedio. Conceptos importantes a tener. Esto lo puse porque, ay, espera un poquito. Lo puse porque a veces cuando hacemos presentaciones, pueden mezclarse estos dos conceptos, el de rehabilitación neurológica y el de rehabilitación neuropsicológica, cuando se tiene un paciente con daño cerebral. La rehabilitación neurológica es un proceso supervisado por un equipo interdisciplinar a través del cual las personas que han sufrido una alteración, usualmente es el neurólogo, o sea, el que atiende a estos pacientes, pueden llegar a lograr una mejora de su funcionalidad, de su independencia para la realización de las actividades de la vida diaria y encontrar un alivio en la sintomatología propia. Y la rehabilitación neuropsicológica implica la restauración de pacientes a su más alto nivel posible de adaptación física, psicológica y social. Incluye todas las medidas dirigidas a reducir el riesgo, a reducir el impacto de la discapacidad y la condición de desventaja y esfuerzo por lograr que las personas alcancen una interacción social óptima. Entonces, estas son las diferencias entre una y otra. La neurológica se puede referir más en específico a las actividades de la vida diaria, a que los síntomas estén controlados. Y la neuropsicológica se refiere a los procesos neuropsicológicos, a la atención, a la memoria, a las habilidades visoespaciales, a los aspectos sociales, emocionales, que hacen que una persona tenga la mayor calidad de vida posible a raíz de un evento de esta naturaleza. Otros conceptos a tomar en cuenta. La neurodiversidad valora y reconoce la diferencia cerebral entre las personas. Y la neurodivergencia se refiere directamente a personas con patrones neurológicos que se desvían de la forma socialmente establecida. Es decir, personas con autismo, con TDA, con dislexia, entre otras. La neurodivergencia señala que las características de procesamiento de información pueden ser diferentes a las consideradas promedio. Y esto ayuda también a que los pacientes
si ya saben que son neurodivergentes, que tienen autismo, que tienen TDA, no se estén martirizando queriendo ser como los neurotípicos. Entonces, ya desde ahí ya les aportamos grandes cosas a los pacientes al decirle, no vas a cambiar, así eres, hay cosas que te molestan socialmente, en el perfil de sensibilidad, pues hay que enseñarle a este paciente a saber sensorialmente como dónde está, qué le molesta, qué no le molesta, qué le puede ayudar para que se sienta cada vez más, pues, más cómodo en en sus mismos rasgos neurodiversos. Y otros mitos son los laborales, que se parecen un poco a los educativos, ¿no? Adaptar las prácticas de contratación a la neurodiversidad es crear una ventaja injusta. Yo también lo pienso en educación como si al que anda en silla de ruedas le pones rampa, pues al que tiene TDA, pues le tienes que poner una rampa, pero una rampa TDAchosa, ¿no? O sea, unas adecuaciones que le permitan a esta persona quitarle esa discapacidad para organizarse, para focalizar la atención, para controlar la atención, y llegues al punto en el que le evalúes eso, tú poniéndole la rampa. Y pues no es trampa, es que necesita una rampa. Adaptarse a la neurodiversidad en el lugar de trabajo es costoso y perjudicial. Los trabajadores neurodivergentes solo son aptos para puestos tecnológicos. Esto también debido a que personas con autismo empezaron a trabajar en lugares y como que, el de las computadoras o así. Pero pues también es mito, ¿verdad? Simplemente no hay personas divergentes en nuestro sistema. Pues súper mito porque pues hace falta que se empiecen a identificar, ¿no? Contratar a personas neurodiversas provocará un desajuste cultural en el equipo. Pues falso también. Otros conceptos que también quisiera revisar son los de neurociencia, que estudia la estructura y el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso humanos. Y los neurocientíficos utilizan la biología celular y molecular, la anatomía, la fisiología. O sea, son neurocientíficos, pueden ser biólogos, pueden ser médicos, pueden ser, pues también creo que ingenieros, pueden ser neurocientíficos. Y por el contrario, o sea, no por el contrario, sino de manera diferente, los neuropsicólogos son expertos en cómo las lesiones y afecciones cerebrales afectan su comportamiento, estado de ánimo y habilidades de pensamiento. Esto lo puse porque es muy común que digan, es que estudió neurociencias. Y yo, a ver, una cosa son las neurociencias y otra cosa es la neuropsicología. Entonces, a veces son conceptos que se pueden tomar como iguales, pero no son conceptos iguales. También los invito a un podcast que unas compañeras de la maestría hicimos, que se llama Neuroentiéndete. Lo pueden encontrar en Instagram. Y ahí hablamos pues de cosas del cerebro y casi siempre de cosas que se tienen que, pues, desmentir o que se tienen que aclarar. Tratamos de hacerlo de la manera más clara posible. Y empezamos con que es más probable que confiemos en información errónea cuando personas con las que estamos de acuerdo la mayoría del tiempo y compartimos valores nos comparten esta información. Pensamos que la fuente es confiable, nos emociona esta información, nos hace sentir bien y la información se nos presenta muchas veces. ¿Ok? Y 5 características de las pseudociencias. Se resisten al cambio, no se autocorrigen y no modifican sus maneras de hacer las cosas. Se dice que hay una conspiración para que esta información no salga al público. Su efectividad se basa en anécdotas, testimonios y experiencias personales. Utilizan palabras diferentes o que suenan científicas, pero que no tienen sentido. Y hace falta una revisión entre profesionales o no hay una revisión entre pares. Esto es muy importante porque pues siempre es el hijo de mi vecina y de no sé quién. Y esto es importante porque hay muchas personas de la generación, pues de todas las generaciones básicamente, ¿no? Pero lo que a lo mejor gente más joven dice, lo vi en el TikTok, pues generaciones de nuestros papás o nuestros abuelos dicen, lo vi en el Facebook. Entonces, cada quien elige la fuente de desinformación.
Y también, por ejemplo, pasa con, a mí me pasó que me dijeron, ay, esta bebida que te cura, no sé qué, y se la quiso robar una farmacéutica, pero no se la pudieron robar, entonces él la está repartiendo y como que es un agua bendita que cura enfermedades. Entonces siempre tienen así como que unas frases así muy, muy dramáticas y como que algo muy dramático pasó. Entonces es parte de las pseudociencias. Ya como conclusión, pues la divulgación científica permitirá que la brecha entre la información científica y la comunidad se vaya haciendo más pequeña. Es importante dejar de hablar con palabras confusas, comunicar la información de manera sencilla y simple, poner ejemplos prácticos y de la vida cotidiana, tratar al cerebro como otra parte del cuerpo. Y disipar o desacreditar los mitos ha sido una tarea de, a ver, ¿cómo dice? De la OCDE, no sé qué. Ahorita les digo qué es una asociación, es una asociación de países que se dedica a, bueno, ahorita les comento porque ahí lo tengo en el libro. Es una asociación y donde México está incluido, donde son varios países donde se dedicaron a crear un libro donde se trataban estos mitos. Y mencionan que como los problemas que se pasan para erradicar estos mitos son que los neuromitos también exponen los conocimientos válidos de la investigación del cerebro a fuego del neuroescéptico. O sea que puede cuestionar cualquier enfoque neurocientífico de la educación. Y también ujú, expone al usuario cuidadoso de la evidencia neurocientífica que rechaza los mitos al ataque de aquellos cuyos intereses se benefician mejor al seguir creyendo en ellos. También se puede decepcionar a algunos de los educadores que han demostrado una fe ingenua en la promesa de la neurociencia. Entonces, con esto de, pues que esta información cada vez va siendo más así como, ¿cómo se dice? Pues como fantasiosa, como que a la gente le gusta la información fantasiosa y la creen. Algo que también es difícil con los neuromitos es que se les tiene que explicar a las personas que en cierto momento esa información fue verídica, pero que al paso de los años y con más información, la información se va actualizando y hay profesionales que van diciendo que no es correcto y tienen que sacar otras conclusiones. Entonces, es aceptar que, pues, que la ciencia se equivoca o que la ciencia va evolucionando y cada vez se van descubriendo más cosas. Entonces, sí es complicado porque los que presentan pseudociencias o que presentan esta información, pues tienden a ser más radicales o tienden a ser más de blanco y negro y a no reconocer estos errores. Entonces, espero que les haya aportado algo. Síganos en nuestro podcast Neuroentiéndete. Y este podcast lo hicimos precisamente para hablar de neurociencias de manera más sencilla, para que las personas que quieran tener información, pues puedan tener información ahí. ¿Quieres agregar algo, Juan Carlos? No, maestro, muchas gracias. Yo creo que lo que dijo es bastante claro y sobre todo que nos ayuda a reflexionar porque todos nos dejamos creer, nos dejamos llevar por este tipo de situaciones. Y también, Juan Carlos, empoderarnos como profesionales de decir, de poner comentarios, de hablar, porque los que menos saben, pues andan hablando, ¿verdad? Se ponen a hablar, se ponen a hacer podcast, se ponen a hacer cosas, y los que sí tenemos esta información, pues no, tardamos en, digamos, en hablar, como que somos más cautos al hablar, pero pues a veces uno tiene que ser más así, más desinhibido en ese sentido de compartir más esta información en el Facebook o en donde se pueda, que sea información verídica. Así es. ¿Alguno tiene alguna duda, algún comentario que guste agregar? Adelante, Ramón. Hola, gracias por tu información, Lourdes. Es solamente un comentario o pregunta. Entiendo muy bien la diferencia entre neurociencias, neuropsicología, neurología y todo eso. Pero a ti te pregunto si
toman en cuenta la alimentación para ver qué pasa en el cerebro por el cortisol, por la dopamina, etcétera, etcétera. ¿Están ahí dentro de las funciones? La alimentación. Alimentación y el conocimiento de cómo funciona la dopamina, el cortisol, a qué se debe. Ok, es un comentario nada más, ¿no? Sí, yo sí lo tomo en cuenta, o sea, porque siempre trato yo siento que el neuropsicólogo debería trabajar con el médico internista, o sea, debería hacerse así como una fusión y como ver los laboratorios, saber cómo está de la tiroides, saber cómo está el cortisol, si es mujer, a mí me interesa su perfil hormonal, o sea, todo, 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 todo. Yo sí me intereso y no descarto, y también como lo comentaba una compañera, o sea, la neuropsicología y la psicología explica unas cosas y otras cosas las puede explicar la medicina interna y otras cosas la psiquiatría y otras cosas todos. Entonces siento que no, o sea, tenemos que ser más flexibles en ese sentido de explicar lo que podamos explicar, pero también decir, una alimentación te puede beneficiar en este sentido. Lo de cortisol, si lo trabajamos, hay que mejorarlo, en este sentido te va a mejorar todo, porque es integral, o sea, sí sería como muy reduccionista decir que solamente es un trastorno neuropsicológico, solamente del cerebro, pues ¿por qué no? Gracias. ¿Alguien más que guste participar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Solamente una pregunta. Manejo de TDAH en adultos, eh, ¿cómo es el abordaje? Desde su perspectiva. Sí, hay pruebas y son más pruebas, se utilizan pruebas tanto como para analizar el pasado, como se le pregunta en tu época escolar, y hay unas escalas gigantísimas donde se va contestando como lo de los niños, pero para atrás. Y también hay escalas como actuales de como cómo te va en el trabajo, dejas trabajo sin terminar, te muestras impulsivo ante ciertas cosas, entonces empiezas a detallar todo eso. Y sí, se evalúan los procesos, atención, memoria, aprendizaje, funciones ejecutivas, que son las que usualmente nos dan el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico no lo da todo, ¿no? Pero pues los pacientes suelen contestar que cuando estaban en la primaria, pues tenían como, se les ponía difícil, se les hacía difícil poner atención, o eran más impulsivos, o se les hacía difícil esperar, y de ahí, pues vamos haciendo el diagnóstico. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más gusta Pues, participar? Lourdes. Adelante, Ramón. Sí, nada más. Lo que hemos encontrado a través de la experiencia es que en países como México, muchas de las pruebas no están estandarizadas a México y hay una gran confusión pues los niños salen idiotas, ¿no? Porque no hay estandarización de las pruebas a México. Yo creo que ahí es un área en la que ustedes están participando, ¿no? Para lograr traspasar esos mitos, ¿no? Sí, completamente. Hay pruebas que se traducen del inglés y es un desastre. Entonces, por eso es importante como tener este ojo clínico, preguntarle al niño, hacer las adecuaciones que se necesiten. Sí. Y muchas veces, como dice, si le aplicamos una prueba así, el niño va a salir mal, pero pues decía mi maestra que uno tiene que saber por qué salió mal. O sea, uno como neuropsicólogo tienes que explicarle al papá por qué salió mal, porque pues si le dices que sacó 5, pues ¿en qué le ayudas al papá, no? Pues en nada. Le tienes que decir cómo le tiene que hacer para que ese proceso se lleve a cabo mejor. Anel creo que quiere participar. Ajá, Anel Fabián. Hola, hola, muchas gracias, maestro, maestra. Pues más que agradecerte, más que duda agradecerte, maestra, porque yo creo que entre nuestro gremio inclusive a veces es complicado entender qué como psicólogos podemos hacer y qué los neuropsicólogos nos pueden ayudar, ¿no? Me llegan muchísimos casos de, oye, es que tengo mi niña y convulsiona. Digo, a ver, conmigo no es, soy psicóloga, no tengo una especialidad, los derivo con un neuropsicólogo que los puede ayudar mucho más. Entonces, este Sí. tipo de temas nos ayuda a esta parte, a entender también como profesionistas que tenemos nuestras especialidades
y que tenemos que canalizarlo. Puedo con todo, pero hay cosas específicas que no sé hacer y tengo que reconocerlo. Entonces, agradecer el área de neuropsicología y agradecerte a ti, maestra, por la plática y para que nos aclares todo este tipo de cosas Ujú. que tenemos que saber y no saber. Ay, muchas Gracias. gracias, qué bueno que les sirvió la información. Y sí, yo también me he encontrado que me llegan pacientes y me dicen el motivo de consulta y yo, no, yo te puedo ayudar en esto y en lo otro, hay que mandarte con otro psicólogo. Y también a los pacientes como que se quedan así como, ay, oiga, siento que yo también me empiezo a pensar como cómo explicar a la gente, ¿no? Pero siento que somos como mecánicos y hay el mecánico de la refrigeración, el mecánico que se especializa en tal tipo de carro y así cada mecánico, pero todos somos mecánicos, ¿no? Pero cada quien tiene su especialidad.